Estamos de regreso a Punto y Contrapunto. Morena lleva meses llamando a una reforma al Poder Judicial y el presidente dice que apoya la idea, pero que no será él quien envíe una iniciativa, que debe ser una autorreforma. Senadores, senadoras de Morena ya convocaron a foros para definir qué reformas necesita el Poder Judicial. ¿Es un buen momento para este cambio o saldrá más caro el caldo que las albóndigas? Vamos al contexto. El pasado 5 de septiembre, el presidente López Obrador llamó nuevamente a una reforma del Poder Judicial, pero descartó enviar una iniciativa al Congreso. Esto se hizo cuando el presidente Cedillo. Yo no voy a proceder de esa manera. El presidente dijo que la reforma debe ser por iniciativa propia para que haya poderes honestos, justos y eficientes. En un artículo publicado esta semana, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, escribió que esa autorreforma centrada en el combate a la corrupción y al nepotismo ya ha iniciado. Saldívar enumeró acciones implementadas como concursos de oposición exclusivos para mujeres, implementación de políticas para ofrecer defensoría a personas vulnerables y actualización de protocolos para jueces. Corrupción, acoso sexual, nepotismo y vínculos con el crimen organizado son algunas de las acusaciones que enfrentan 15 jueces que fueron suspendidos de sus funciones. El ministro presidente consideró propicio hacer una reforma, pero también ha pedido que no se modifique la composición e integración de la Suprema Corte ni se cambie su función como Tribunal Constitucional del Estado mexicano. En abril pasado, el senador morenista Ricardo Monreal propuso ampliar de 11 a 16 el número de ministros integrantes del máximo tribunal a fin de crear una sala especializada en anticorrupción, propuesta que fue descartada por el presidente López Obrador. México Evalúa encabezó a un grupo de organizaciones civiles que se manifestaron en contra de aumentar el número de ministros, asegurando que la modificación amenazaba la independencia de la institución. En la 64 legislatura, los senadores de Morena han presentado 8 iniciativas de ley que buscan modificar la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y la propia Constitución, entre ellas que haya rotación entre jueces y que no puedan permanecer más de 6 años en un juzgado o tribunal. Electo ministro presidente en enero pasado, el ministro Saldívar ha dicho que busca un diálogo constructivo y fructífero con los otros poderes, siempre que se garantice la independencia del Poder Judicial. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche y último. Martín Vivan, ¿cómo se ha empezado también ya a calentar, digamos, tema en las últimas semanas, la reforma del Poder Judicial, que ahora está otra vez en el centro del huracán por la columna que escribe el ministro Saldívar, que le dice, sí, bienvenida a una reforma al Poder Judicial, ya ellos han emprendido una reforma interna, pero siempre y cuando no se toque la estructura de la Suprema Corte de Justicia, ni tampoco sus integrantes, ¿no? El número de salas y demás. ¿Cómo ves? Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente de la Corte, porque sí hay muchas cuestiones que se han puesto sobre la mesa desde el proyecto alternativo de Nación que presentó antes de la campaña López Obrador, en donde decía una cosa, quería crear un nuevo Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte actual tiene una peculiaridad con respecto a otras cortes constitucionales. Aquí es tribunal de legalidad, es decir, es última instancia en varios procedimientos y aparte es tribunal constitucional, ¿no? Entonces, normalmente en los países se separan. Las de casación son las primeras, ¿no? Exactamente. Entonces, eso era lo primero que se quería decir. Luego vino una propuesta que también muy errada de Ricardo Monreal de crear esta sala anticorrupción que nunca se justificó porque se justificaba en la carga de trabajo, que sacaron los números, Reforma lo sacó muy bien, no se justificaba. Y dos, la materia de corrupción ya se atiende por la Corte en materia administrativa y penal. Y luego hubo otra iniciativa que decía, bueno, es que los jueces tienen que ser electos, que aquí se ha planteado varias veces por varios de nuestros amigos, ¿no? Y también Eder el otro día, que es no entender, ¿no?, el papel de la Corte y cuál es la relación entre democracia y jueces. ¿Y el nivel educativo requerido? No, es que no es el nivel educativo, es que la legitimidad de la Corte es a través de las sentencias y de la protección de los derechos, ¿no? Entonces, esas 3 grandes reformas han estado sobre la mesa. Ahora, a eso yo creo que no es lo que se refiere Saldívar. O sea, Saldívar lo que está diciendo, a ver, nosotros con el Consejo de la Judicatura estamos revisando protocolos, estamos tomando acciones y medidas a través de acuerdos generales, etcétera, para combatir la corrupción, el nepotismo, para que tengan perspectiva de género, para capacitar mejor a los jueces, porque han cambiado muchísimas cosas. Ahorita pues hay procedimientos orales, aparte, o sea, el modelo argumentativo del derecho es ya una realidad totalmente poco estudiada aquí en México, pero yo creo que a los ciudadanos, o sea,
¿qué les interesa? Pues la justicia cotidiana, ¿no? La laboral, la mercantil, la civil, que los procedimientos sean expeditos, que realmente tengas acceso a la justicia, que realmente, por supuesto, la familia. Y eso se hizo en el sexenio de Peña, ¿no? Acuérdense, todas estas mesas de trabajo y foro que hizo con el CIDE, el gobierno y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que desembocaron en una reforma a la Constitución, al artículo 17, donde se crea un código de procedimientos civiles único y varias cuestiones así. En la reforma laboral abreva mucho de eso. Entonces ya se han hecho muchas cosas. Entonces creo que estamos hablando de un concepto muy difuso que habría que tener mucho cuidado, porque si cambiamos la composición del esquema constitucional, pues siempre incide en el ciudadano a pie, ¿no? Y el chiste es proteger, ampliar y que haya un avance progresivo de los derechos fundamentales. Lisa. Bueno, yo estoy de acuerdo con que gran parte del problema es que estamos partiendo de un diagnóstico que, si bien es cierto, no necesariamente aplica o se corresponde a las acciones que han sido propuestas de reforma del Poder Judicial. Es decir, que hay corrupción ahí adentro, sin duda, que hay una falta de capacidad también muchas veces en la que nuestros juzgadores terminan violando derechos humanos, también que hay nepotismo porque están plagadas las salas de las parejas sentimentales, los hijos, los parientes políticos, los amigos y los allegados y los favores de campañas, pues para ciertos grupos también es cierto. Pero eso no necesariamente significa, uno, que tengas que tener una tercera sala especializada en corrupción, ¿no? Porque aunque el diagnóstico sea el correcto, el remedio no remedia todo lo que sucede desde la primera instancia a la segunda y que termina dirimiéndose muchas veces en la Corte. Eso no justifica tampoco que ahora tengas que tener un proceso administrativo para sancionar a los litigantes, cuando en realidad hay sanciones que están establecidas tanto en la Ley de Amparo como en el Código Penal, y hay manera de expeditarlas, hay manera de activarlas, hay manera de ponerlas al servicio, digamos, de los juicios, para que las personas no tengan que esperar años y años y años a unas resoluciones que después se vuelven inoperantes, porque muchas veces el acto reclamado pues ya ni aplica o ya es más caro el daño de lo que originalmente se reclamaba. Y eso tampoco necesariamente implica que tengamos que poner a democracia abierta, a voto abierto, el nombramiento de los jueces, que todos se tengan que ir. Hay ciertas cosas que a mí me parece que pueden estar correctas, como la rotación de los jueces, quizás, ¿no? Que tendríamos que ver en qué términos, cuál es la letra chiquita, y que creo que muchas veces en eso se pierde, pero definitivamente lo otro no, porque engaña a la gente pretendiendo que no hay mecanismos institucionales a los cuales recurrir para resolver esas problemáticas, cuando en la realidad sí los hay. Y nos deja abierta la posibilidad a interpretaciones malévolas, ¿no? De decir, bueno, y entonces en realidad, por ejemplo, esta reforma que se pretende hacerle a la Ley de Amparo estará diseñada para que los procesos sean más expeditos, porque si es así, ¿por qué únicamente en la Ley de Amparo y no en todos los otros pues, ordenamientos procesales, ¿no? Que podrían dar mayor certeza? O sea, ¿por qué amparo? Es amparo, pues claramente porque contra eso son los actos de la autoridad los cuales están reclamando ahí, y entonces es un camino muy directo en el que el ciudadano se enfrenta a su gobierno y puede tenerlas de ganar, ¿no? Y finalmente decir, pues si nosotros aplicamos este diagnóstico y estos remedios, pues creo que no vamos a encontrar los resultados que estamos esperando, que es la eliminación de la corrupción, del nepotismo, de la disfuncionalidad del sistema. Y concuerdo con Martín en esta parte de, creo que la sobreconcentración en aquellos jueces que son percibidos como los más ricos, los más privilegiados, los que tienen, ¿no? Mayor prestigio, como podría ser la Suprema Corte, es un diagnóstico también errado y un objetivo también errado, porque la mayor parte de las veces el ciudadano queda desprotegido desde antes de iniciar cualquier proceso. Nosotros ahí sí hemos estado 7 años en la línea del frente. Empiezan el proceso de denuncia, empieza en la revictimización durante el proceso de denuncia, sigue en la judicialización de los casos, sigue en la oralidad de las audiencias de control, en las deficiencias cometidas por el Estado en la integración de las investigaciones y las carpetas, y no necesariamente descansa o últimamente tiene que ver con el desempeño de los jueces una vez que los casos ya llegaron al sistema penal.
en cualquiera de sus formas, ¿no? Procedimientos Claro. abreviados. A ver, creo que todos coincidimos en esta mesa que es urgente una reforma judicial, ¿no? Y lo vemos en completamente. múltiples lados, ¿no? Incluso con esa decisión de un juez en Tamaulipas de liberar a los implicados con el caso de Ayotzinapa, el mismo presidente López Obrador volvió a referirse ahí al caso. Digamos que desde este gobierno y también desde el pasado se han lanzado ciertas señales al Poder Judicial de, a ver, pónganse las pilas, hay que reformar esto, porque en efecto también hay jueces muy corruptos. En efecto también, como decimos al principio del programa, el sistema de justicia parece procurar más impunidad que justicia realmente a las personas. ¿Qué tipo? Dice ya Luisa, ya está haciendo como sí o no, pero es la percepción que hay, digamos. Sí, pero es que de repente es como la falacia de la generación apresurada, ¿no? O sea, como que vemos algunos casos sonados, aislados, y a partir de ahí hacemos una construcción de todo el Poder Judicial, ¿no? Y de todas las materias, que creo que ahí, o sea, para la opinión pública es muy fácil hablar de el poder, ¿no? Pero a ver, distingamos poder local, poder federal. Yo creo que lo que más surge son los poderes locales. Ok. El control que tiene el Poder Ejecutivo en los poderes locales es una cosa espantosa. La manera... El Ejecutivo Federal en los No, locales. no. Los locales en Los gobernadores sobre sus jueces. Sobre sus jueces. O sea, o sea, casi imposible litigar un asunto en sede local. O sea, lo que hacemos es buscar cómo lo subimos a sede federal para tener una cancha neutral. Ya. Esa es la realidad de las cosas. Y nadie está hablando de eso. Y pasa no solo con los juzgados, también con las juntas de arbitraje, por ejemplo, con el tema de los piratas de Borges, que ahí se cocinó todito, ¿no? Claro, bueno, en eso lo local. ni se diga, ¿no? O sea, pero a ver, volteemos a ver eso, porque suena muy sexy decir la Corte, ¿no? Porque es muy sexy hablar de estos entogados que los vemos muy lejos. La Corte ha hecho muchísimas cosas para los ciudadanos. La Corte acaba de dar un amparo hermosísimo para un niño con epilepsia, en la cual ordena a que se emite el reglamento con marihuana medicinal, ha garantizado derechos de interrupción del embarazo, matrimonio igualitario, o sea, no, una cantidad de cosas, y solo nos volteamos a decir los corruptos. Eso, a ver, eso no quiere decir que no haya que hacer reformas, tal vez incluso en la Corte. Yo siempre me pregunto por el mecanismo para nombrar al presidente de la Corte, donde cada 4 años tienes a los ministros, entre ellos, ¿no? O sea, cuando lo que necesitas es un poder unido. Puedes tener un cargo rotativo, puedes tener un presidente designado de manera vitalicia, como pasa en Estados Unidos. Esas me parecen preguntas interesantes. Pero hacer un court packing, ¿no? O sea, meterle 5 ministros más para ya controlar el pleno de la Corte, es una cosa espeluznante. Sí, pero por eso yo decía precisamente que la percepción generalizada no tiene que ver con la Suprema Corte. Están utilizando políticamente la Suprema Corte como para hablar de un problema generalizado que hay de falta de impartición de justicia, de jueces en los que no confiamos, de personas que no tienen recursos y acuden a una defensa y no pasa nada. No, pero eso nada más te quiero puntualizar 2 cositas. A ver. Más. Una, la procuración de justicia. O sea, porque es bien fácil decir el juez que lo liberó. Vamos a buscar cómo integraron ese expediente. Pero todas las deficiencias procesales justo para integrar eso, ¿no? O sea, hablamos en esta mesa del caso del Gil, ¿no? Eliminaron más de 43 medios de prueba para que lo vinculaban precisamente al tipo de delito por el cual lo encarcelaron, que era secuestro, y no podían, sin esas pruebas que se obtuvieron bajo tortura o privación ilegal de la libertad, mantener el caso. Ahí no son los jueces, ahí es el Ministerio Público, las policías de investigación, los peritos forenses y la propia Todo el defensa, judicial. ¿no? Que hace que ese caso sea endeble y ningún juez lo Rápido, sostenga. porque no hemos escuchado a mi querida Ana y nos quedan 2 minutos. Perdón. Ana. La verdad es que se me hace bastante interesante esta mesa, o sea, todo lo que están... Solo vamos calentando porque vamos a hablar de este tema a lo largo de todo el semestre, seguro. Están llamando para lo de la reforma del Poder Judicial. O sea, de entrada podría decir que medio me tranquiliza saber que el tema lo va a estar encabezando Germán Martínez, porque se me hace una persona muy sensata y todo. Pero de entrada, esta afrenta que ya tiene la presidencia contra el Poder Judicial es gravísimo. Y Cosío lo señala de manera muy puntual. De entrada, decir, de pasar de 11 ministros a 16, ¿y dónde está la austeridad, papá? O sea, no se están contradiciendo en cada paso Y darle que dan. más control, más poder al presidente. ¿Para qué? Y Cosío lo señala en esta manera. Quieren un órgano para disciplinar a los jueces y ministros federales, sobre todo en un momento en el que los jueces se han vuelto incómodos. Es real, porque están otorgando amparos y suspensiones en contra de los proyectos emblemáticos de la presente administración. Entonces, no solo vemos que el presidente López Obrador no los invita a los demás poderes a dar el grito con él y tampoco los invita a ver el desfile cívico-militar con ellos, sino que realmente con esta clase de acciones sí creo que están creyendo que el Ejecutivo es absoluto. Y de manera muy puntual señalar, o sea, se tiene que respetar el tema de la separación de poderes. Yo sí también estoy en contra de eso, de que se tengan que votar los jueces, pero por supuesto que no, o sea, se desvirtuaría la figura del sistema judicial de una manera súper grave, porque el nivel educativo, como se lo señalaba
A Martín, No es por yo sí lo veo muy bien. O sea, ahí tenemos que tener a la gente más No entiendo, preparada. eso sí. Punto. Se tiene que cumplir ahora también observar mucho que el sistema, todo el Poder Judicial tiene que cumplir con lo del 50-50, con lo de la reforma paritaria. O sea, eso no se tiene que quedar solo en el espectáculo de hace unos meses. Tiene que ser una realidad en todos los niveles de gobierno. Y también lo que señalabas de manera muy puntual, el tema de la corrupción lo vemos todos los días. O sea, hay coyotes, hay extorsiones, el control, como dicen, y yo lo voy a decir, el control de los alcaldes también sobre los propios MPs que tienen aquí en las alcaldías también está, o sea, y mucha corrupción, o sea, se tiene que atacar y no solo en el tema federal como se está observando. Bueno, ¿quieres hacer un último comentario? Nos vamos rapidísimo, por favor. No, nada más, el tema de las defensorías, o sea, llegando al tema fundamental. penal. O sea, las personas necesitan defensoría de calidad, entonces tengamos un enfoque sistemático. Muy bien, bueno, pues aperitivo para empezar a hablar sobre la reforma judicial. Evidentemente vamos a seguir hablando a lo largo de todo este año sobre este tema. Regresamos después de la pausa, ya para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas.